Bienvenidas y bienvenidos a un viernes ya. Hoy es 8 de enero y esperamos que usted haya pasado su primera semana de enero con mucho ánimo, con renovadas energías, con mucho trabajo, pero también con convivencia familiar. Ojalá que ese sea un propósito de este 2016 y precisamente de cómo viven en este momento nuestros hermanos cercanos en el exterior, todo el tema de la separación familiar. Hemos querido invitar esta noche aquí a Gente de Opiniones a la viceministra para los salvadoreños en el exterior, la licenciada Liduvina Magarina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Bueno, usted está muy pendiente de este espacio porque vamos a hablar precisamente de la situación de los migrantes en los Estados Unidos. Solo queremos recordar a nuestros compatriotas que usted puede ver este canal en los Estados Unidos, en Europa y en todas partes del mundo a partir de www.gentv.tv en nuestras redes sociales. Por supuesto, en los canales 29 y 75 de Cable Claro, Canal 29 de Cable Tigo y señal abierta como Canal 29. En nuestras redes sociales usted también nos puede buscar como Canal Gente B. Bueno, viceministra, desde el mes de diciembre anterior estábamos asistiendo a todo un reporte mediático de campañas de deportación, de redadas que se hablaba en los medios de comunicación, de personas que creemos tienen una situación irregular en términos migratorios en los Estados Unidos, y el Departamento de Estado, la seguridad fronteriza de los Estados Unidos de América había estado haciendo esta situación. Usted acaba de realizar precisamente un viaje de trabajo a Estados Unidos para dar seguimiento a esta situación irregular de nuestros compatriotas. Quisiéramos que nos contara cuáles han sido los resultados de esta visita. Bueno, la visita en sí tenía como propósito verificar la situación de las personas detenidas en el operativo que las autoridades de Estados Unidos decidieron hacer el día 2 y 3 de enero. Las personas detenidas salvadoreñas en ese operativo resultaron ser únicamente 8 madres. Las 8 madres con sus hijos hicieron un total de 22 personas, pero en realidad se trataba de 8 casos, de 8 salvadoreñas, madres, una de 4, como 3 de 3, 2 de 2, una de 1, de una niña, que fueron detenidos. Entonces, la tarea nuestra fue básicamente verificar la situación de cada una de ellas, desde el debido proceso legal, desde la protección de derechos en general, desde el asegurarles la atención consular integral, de modo que pudiéramos de alguna manera asegurarnos que efectivamente tenían una orden final de deportación y que no tenían apelaciones pendientes o que no tenían ningún recurso ya para poder aplicar. Y efectivamente estaba el vuelo programado, las autoridades de Estados Unidos lo habían programado para que saliera el día miércoles. Yo justamente llegué el lunes en la tarde noche y ya el martes pudimos hacer las entrevistas con ellas. Entonces, al darnos cuenta que hacía falta documentación, hacía falta información, estaba la gente inconforme, porque todas ellas estaban confiando en las autoridades, estaban apegándose a toda la normativa, a todo lo que les pidieron. Todas ellas andaban cargando un monitor en el pie, que comúnmente se conoce como el grillete. Todas se presentaban a las audiencias con las autoridades migratorias cada 2 semanas, cada 3 semanas, como se las habían establecido. Y bueno, la sorpresa de ellos era por qué las habían ido a detener adentro de sus casas si ellas estaban permanentemente presentándose a las citas que les habían puesto. Entonces no entendían, ¿verdad?, por qué habían tenido que ir a irrumpir a su casa si ellas estaban ahí. Es más, una de ellas tenía cita el día lunes 4 y dice, ¿y por qué me fueron a detener de esta manera a mi casa donde yo vivía si yo tenía cita el lunes? ¿Por qué no esperar el lunes para detenerme si eso era la decisión final del juez?
Entonces estaban un poco contrariadas, sorprendidas de por qué se les había dado ese trato, aparte de que de alguna manera la presencia de efectivos de las autoridades de migración dentro de sus apartamentos era bastante numerosa y era bien temprano y los niños y las niñas estaban asustados porque todavía estaban dormidos, un poco digamos, de preocupación y de sorpresa por todas ellas, de no entender por qué se les estaba dando ese trato cuando ellas habían confiado en todo el debido proceso, habían estado asistiendo, habían sido parte de todas las audiencias que les habían pedido y al final. Entonces lo que hicimos fue pedir que no se les mandara el día 3, el día miércoles que estaba programado, porque necesitábamos más tiempo para poder recoger toda la documentación, la información. Justamente esa es como la pregunta obligada. Nosotros pudimos ver a través de las cadenas internacionales de televisión también personas de Honduras, de Nicaragua, latinoamericanos en este tema. ¿A qué se debe, a qué responden estas medidas de control migratorio? ¿Qué es lo que pretenden estas medidas? ¿Por qué van dirigidas y tal como usted explica a personas que además tanto denigrante pues el hecho de que las personas tengan un control de esa manera, pero bueno, son las autoridades estadounidenses de personas que quizás en un primer momento no fueron de manera legal a los Estados Unidos y que ahora están pretendiendo legalizarse. Entonces yo quisiera saber primero si verdaderamente había un tema de ilegalidad y segundo, ¿a qué estarían respondiendo estas medidas, viceministra? Bueno, efectivamente las mujeres entraron a mediados del año 2014 de manera irregular por el Río Grande, se presentaron a las patrullas fronterizas, fueron a todo el proceso, ¿verdad?, dentro de la patrulla fronteriza y luego con AI, y luego fueron a las audiencias con los oficiales de asilo y con los jueces migratorios. Entonces estaban en todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, ¿a qué obedece esto? Pues es parte de la política, vea, que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que aprovecho para aclarar que esta fue una acción, ¿verdad?, específica, programada, planificada para detener a las mujeres con los niños que habían seguido debido proceso legal y que tenían una orden final de deportación y que ya las autoridades migratorias decidieron detener para trasladarlas a sus países de manera deportada. Entonces, a eso se debe. La preocupación que generó la decisión, ¿verdad?, en la comunidad, en las personas sujetos de este operativo, pero también en nosotros, por toda la labor consular que hay que hacer, es ¿por qué en Navidad? ¿Por qué en fin de año? ¿Por qué no en otro momento? Que Navidad y fin de año es una época de recogimiento familiar, de compartir y todo eso. ¿Por qué generar hasta cierto modo zozobra en la familia salvadoreña pudiendo ejecutarse este tipo de operativos que es parte de las medidas soberanas del gobierno de Estados Unidos hacer en cualquier otro momento? Sin embargo, lo fueron atrasando y se ejecutó pues el 2 y el 3, nomás llegado el año nuevo, y efectivamente era para este grupo, este segmento de población. Estados Unidos, yo debo aclarar que mantiene una política de deportaciones de manera ordinaria y permanente con todas las personas que ya no tienen algún recurso, que tienen orden final de deportación. Y de eso pues recibimos todos los días una cantidad de población retornada que obedece a esa política permanente. Pero el caso del 2 y el 3 de enero era una acción, ¿verdad?, que decidieron hacer dedicada a este segmento de población, mujeres y niños. Quiere decir que estas personas, usted lo ha dicho, llegaron el año pasado, 2015 estaríamos hablando. No, 2014. O 2014. Entonces son las personas que están siendo deportadas que refieren a este año del 2014, que están de manera irregular, o qué va a pasar ahora con esas familias, o estarían nuestros compatriotas esperando que tal vez llegaron años anteriores y también les ocurra lo mismo. ¿Qué mensaje le podemos decir a
sobre todo a los familiares que en este momento nos están viendo aquí en Gente Ve Opiniones y que quisieran saber la certeza de lo que va a pasar con estas familias? Bueno, efectivamente la certeza, como la palabra lo dice, pues no la vamos a saber hasta que ellos culminen el proceso, hasta que un juez haya dictaminado, ¿verdad?, la decisión de si tienen alguna oportunidad, algún remedio migratorio o no, ¿verdad? Mientras tanto, ellas en este momento están todavía en el centro de detención de Dilley, jurisdicción de McAllen, Texas. Están esperando, ¿verdad?, que se tome una decisión justamente de si se regresan a sus casas o si van a esperar el proceso ahí dentro del centro de detención. Y con esas familias, eso es lo que va a pasar. Con el resto de personas que tienen órdenes de deportación y que no ha habido un operativo dedicado para ellos y eso, pues ahí está la orden de deportación y en cualquier momento pueden ser detenidos y deportados. En ese sentido, ¿qué papel estarían jugando, qué trabajo realizan las redes consulares en los Estados Unidos para brindar en todo caso atención a estas familias o algún tipo de protección si también hay un abuso de autoridad con las personas que en este momento pudieran estar dentro de estas famosas redadas o estas deportaciones de gente que está de manera irregular en los Estados Unidos? Pues el llamado a la comunidad siempre es a que estén atentos, a que tomen las medidas en caso de que sean detenidos para ser deportados, que anden cargando los teléfonos de los consulados, los teléfonos de su abogado, los teléfonos de su familia para poderse comunicar con ellos, porque el rol de nuestros consulados es el de protegerlos, el de acompañarles y el de asesorarles y el de documentarlos, comunicarlos con la familia, con sus abogados para que puedan hacer una defensa técnico-legal lo suficientemente sustentada, lo suficientemente apegada a derecho y que no se queden con la duda de si se hubiera podido hacer o no más por ellos. Entonces el rol de los consulados es estar pendientes, ¿verdad?, acompañarles, ir, visitarlos, hablar con ellos y apoyarles en la comunicación con sus familiares y con sus abogados. ¿Sirvió de algo su visita, viceministra, en este momento que se estaban haciendo estas acciones? ¿Contribuyó en algo? Bueno, ¿usted qué cree? Yo creo que sí, pero quiero que usted me lo diga. No, efectivamente yo creo que sí, fue de mucho beneficio, de mucha utilidad el que yo me trasladara para ese lugar, dado que, bueno, nosotros tomamos la decisión de ir y estar en el lugar para darle respaldo al equipo consular, pero sobre todo verificar las condiciones y apoyar en todo el proceso que se debía seguir. Y es justamente lo que se hizo, pues hacer las gestiones ante las autoridades para poderles dar tiempo a las familias de documentar, de probar que tenían oportunidad legal de poderse mantener allá y seguir peleando sus casos. Básicamente eso fue, digamos, lo que nosotros hicimos y obviamente dentro del centro de Dilley hay organizaciones que tienen abogados de forma permanente ahí que le dan asesoría de manera pro bono y que eso fue lo que pasó. Dentro de Dilley hay una asociación hay una organización que se llama CARA, que la integran 4 organizaciones, una de ellas es Raíces y ellos tomaron los casos de las 8 mujeres y inmediatamente hicieron el trámite legal correspondiente y eso ayudó muchísimo para que hubiese una decisión de no deportación. Muy bien, solo quiero leerle algo que dice en nuestras redes sociales Guillermo Morán Orellana. Dice: gran trabajo de Liduvina, una mujer profundamente comprometida. Gracias, Guillermo. Así que con esto nos vamos a la primera pausa y al volver vamos a hablar siempre sobre este tema y sobre la opinión que tiene el Procurador de Derechos Humanos. Ya regresamos. Liduvina Magarín, viceministra para los salvadoreños en el exterior, nos acompaña esta noche aclarándonos la situación que viven nuestros compatriotas en los Estados Unidos.
También un personaje que tiene el cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos, el licenciado David Morales, hoy dio opinión, bueno, en estos días ha dado opinión sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y queremos presentarle a continuación la siguiente nota. Como procurador sumo mi voz al llamado de autoridades y organizaciones de la región que piden al gobierno de los Estados Unidos evitar deportaciones masivas de familias salvadoreñas. Espero que estas deportaciones se realicen estrictamente en aquellos casos que tienen una sentencia judicial, que se observen los estándares de derechos humanos que impiden la separación de las familias, sobre todo en aquellos casos donde habrá niños, niñas y adolescentes afectados. Los casos en los cuales existan en los Estados Unidos familias que han huido o han migrado a causa de la violencia, deben observar el principio de no devolución. Debemos tener en cuenta que muchas de estas familias pueden tener riesgo de muerte si vuelven al país de origen en Centroamérica. Bueno, y seguramente también hacer referencia a lo que vimos en las noticias, una dramática posición de una mujer que le quitaban los hijos y decía, y la tía creo que era, y decía que se llevan una parte de mí, me dejan, o sea, fracturada, destrozada emocionalmente. En ese sentido, viceministra, ¿qué medidas se están tomando, así, aparte de las que ya nos dijo, pero para proteger, garantizar estos derechos humanos de personas migrantes, tal como lo refiere el procurador? Sí, en Estados Unidos hace años ocurrió un caso justamente de una familia salvadoreña con niños que fue también a la Corte de los Estados Unidos y hubo una resolución de un juez que estableció jurisprudencia y que con base a esa jurisprudencia ahora se pueden proteger, digamos, los derechos de las personas que son abruptamente detenidas sin previo aviso para ser deportadas. En este caso, que se llama el caso Orantes, se establece que la gente tiene que ser notificada con 24 horas de anticipación, antes de hacer ejecutada la medida de la deportación. Entonces, en el momento en que las autoridades entran de manera abrupta y sin previo aviso a las familias, se activa el derecho a poner un amparo por no haber sido avisados con tiempo, ¿verdad? Entonces, esta medida le ayuda, le sirve a la familia, ¿verdad?, para invocarla en el momento que siente que no fue notificada con el tiempo que según esta jurisprudencia se debe hacer por parte de las autoridades de Estados Unidos. Y obviamente nosotros hemos gestionado ante las autoridades de migración de Estados Unidos el que se puedan revisar los protocolos de detenciones cuando se trata también de mujeres con niños. Simplemente, pues a nadie se le puede ocurrir que una mujer con niños se va a oponer a su detención, ¿verdad? Por tanto, no se debe hacer no se debe emplear mucha fuerza policial, ni hacer mucha fuerza de autoridad alguna, dado que está frente a una mujer con niños, sobre todo niños pequeños, ¿verdad?, que no implican ningún riesgo para que puedan las autoridades excederse en cierta medida del uso de la autoridad policial o migratoria para ejercer la detención. Obviamente, lo ideal es que no se hagan estas deportaciones masivas y de hecho ni el operativo del 2 y el 3 de enero ha hecho una deportación, digamos, tan numerosa. Sinceramente, yo pensé que iba a haber más detenciones. Y por eso me trasladé a Texas, porque yo dije, bueno, al rato va a haber 100 gentes detenidas, más de 100 gente, hay que mover personal consular de otros consulados a la zona para poder atender a la familia. Sin embargo, gracias a Dios no fue así. Aquí seguramente se aplican la política migratoria y también algunos convenios internacionales de protección a las personas que tienen un carácter de
no sé si de ilegales o de personas migrantes de Naciones Unidas. ¿Hay alguna aplicabilidad de estas políticas, de estos convenios para protegerlos? Estados Unidos no es parte de toda la normativa internacional en materia de protección de derechos humanos. Ellos tienen su propia normativa y se basan en base a ella para poder desarrollar todos estos procesos. Lo cierto es que en materia de protección de la niñez, Estados Unidos tiene una normativa distinta. Obviamente nosotros seguimos invocando el interés superior del niño en base a la Convención de los Derechos del Niño, porque de ellos somos signatarios la mayoría de países latinoamericanos y El Salvador particularmente, y con base a eso pues invocamos ese respeto a los derechos de la niñez detenida. Y de hecho comentarte que el día de ayer, justamente antes de venirme, al visitar un centro de procesamiento que tiene la patrulla fronteriza en McAllen, que se llama Úrsula, encontramos dentro del centro en esta ocasión ya no solo mujeres migrando con niños, hay hombres migrando con niños, con sus niñas, con sus niños. Y entonces, de hecho, el gobierno de Estados Unidos generó espacios para la detención de niños acompañados. Pero al definir el espacio de la detención de niños acompañados, adecuaron infraestructura para mujeres, para niños acompañados de sus madres, pero no para niños acompañados de sus padres. Entonces lo que está ocurriendo es que separan al niño de su padre. Y uno lo ve como obvio, ¿vea? Él va a un centro de detención de hombres y dentro del espacio donde hay puros hombres no se ve como tan correcto el que él vaya con sus hijos, sobre todo si son niñas. Pero no es la separación del padre con sus hijos la solución. Lo correcto es abrir un espacio especial para los niños acompañados de sus padres, para no separarlos. Justamente ayer, el día de ayer, había un padre que tenía orden de deportación final, que lo querían subir al avión y él se resistió porque no quería dejar a su hijo, porque lo separaron de su hijo. Y dijo, yo no me voy si no me llevo a mi hijo. Claro. Y entonces ahí pues nuestro consulado, la cónsul decidió intervenir con las autoridades y decir, no se lo pueden llevar. El padre no quiere dejar a su hijo y tenemos que resolver eso primero antes de ejecutar la orden de deportación. Porque déjame decirte que si bien es cierto hay una orden judicial de deportación definitiva que hay que cumplir, también esa orden puede tener, digamos, mecanismos de aplicación. Sin incumplir la ley, sin incumplir la orden de deportación, tú puedes revisar el caso y aplicar, digamos, el sentido común, ¿verdad? El sentido humano de la persona que está siendo deportada, como este padre que dijo, yo no me voy si no me llevo a mi hijo. Claro. Yo no puedo, me separaron de él y yo no lo puedo dejar aquí, entonces si no me llevo a mi hijo no me voy. Es tan entendible porque tanto le duele a una madre separarse de sus hijos como le duele a un padre. Claro. Y tanto sufre el niño separado de su madre como sufre al separarlo de su padre. A veces creo que estas cosas todavía nos hace falta, ¿verdad? También dimensionar la responsabilidad paterna, en este caso de la migración, y el trauma también para el niño, para la niña, de ser separado de sus padres. Claro, al final es quien les dio la parte de quien les dio la vida, la otra parte. Y los ha cuidado, hay padres responsables. Claro, viceministra, en el caso de las personas deportadas, ¿cuál es el plan de reinserción que tienen en este momento, digamos, planeado en la Cancillería, en el gobierno central? ¿Qué están pensando para esta gente deportada? Bueno, justamente esta mañana se hizo el lanzamiento del programa de inserción para la atención de la persona retornada, no importa de dónde venga, sabemos que la mayoría viene de Estados Unidos y por ahora tiene como dos componentes fundamentales. Uno que tiene que ver con un proyecto piloto de emprendedurismo en donde se desarrolla un perfil de la persona migrante retornada desde el consulado, se empieza a construir,
se sigue construyendo al llegar al aeropuerto y con ellos se queda en una comunicación, en un trabajo constante para poder definir qué tipo de emprendedurismo es el que quiere desarrollar, qué herramientas necesita, capacitación, financiamiento, apoyo, seguimiento a su idea. Entonces eso lo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía a través de CONAMIPE, ¿verdad? Para que ellas le den toda la asistencia técnica y toda la asesoría legal y la asesoría para la obtención del financiamiento. Ese es un componente del programa de inserción que va destinado, digamos, a los retornados que tienen algunas habilidades para desarrollar negocios. El otro gran componente es el componente de una dinámica de abrir ventanillas de atención a la población retornada en las gobernaciones. Principalmente ahí tenemos un entendimiento muy fundamental con el Ministerio de Gobernación a través de la viceministra y del ministro, particularmente la viceministra, que es la que ve directamente los gabinetes departamentales y toda la relación con el territorio. Entonces ahí tenemos ya abiertas 5 ventanillas, en San Miguel, en Usulután, en el oriente del país, en Chalatenango, en Santa Ana y en San Salvador. ¿Esto es reciente? Esto lo comenzamos en noviembre, hemos arrancado en noviembre. La idea es que en esta ventanilla tengan la asesoría, el acompañamiento para inserción laboral, para inserción educativa, para la atención psicológica y emocional, para la atención en situaciones legales que ellos tengan, que quieran resolver, y para derivarlos a los programas del gobierno, porque obviamente el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para desarrollar oportunidades laborales y de desarrollo económico de las comunidades, y en todas las instituciones hay oportunidades. Entonces la idea de las ventanillas es que si la persona es una mujer que viene retornada, que viene con sus niños, pues para eso está Ciudad Mujer, para atender a estas mujeres y poderla derivar, asesorarla, llevarla, acompañarla. Igual el Ministerio de Trabajo tiene una ventanilla de inserción laboral que pues estamos haciendo alianzas con la empresa privada y con distintas instituciones para abrir espacios laborales de inserción de la población retornada nomás llega, porque definitivamente las personas retornadas son personas jóvenes, son personas con muchos sueños, son personas trabajadoras, honradas, que tienen un sueño de sacar a su familia adelante, y nosotros queremos ofrecerles una oportunidad. Y déjame comentarte rápidamente que es gratificante el que las personas retornadas se interesen en conocer de los programas del gobierno y pedir el apoyo para emprendedurismo, para inserción laboral o para inserción educativa. Entonces ya tenemos a estas alturas trabajado un poco más de 8.000 solicitudes, digamos, de personas retornadas que hemos atendido, se les ha dado toda la información y se les está dando algún seguimiento. También ya se han insertado laboralmente un buen número, por lo menos más de 200 personas han sido ya insertadas laboralmente. Igual tenemos un esfuerzo del Ministerio de Salud para la atención en salud en general, pero también para la salud mental. Y con el ISNA y el CONNA un esfuerzo también para atender a los niños y a las niñas, y por supuesto todas las instituciones del Comigrante, tanto del gobierno como de la sociedad civil, están haciendo sus esfuerzos en el marco de Comigrantes de abrir oportunidades para la población retornada. Viceministra, en el primer órgano del Estado ha habido una diversidad de opiniones con relación a estas redadas. Bueno, hay un pronunciamiento que salía esta mañana en diversos medios de comunicación de la Asamblea Legislativa pidiendo respeto a nuestros compatriotas, pero también la oposición habla de que nunca como ahora hay gente que se va porque aquí no encuentra oportunidades por el tema de violencia, cuando sabemos también que desde la guerra la gente mucha se fue. Sí. Yo quisiera que pusiéramos también en su justa dimensión esta situación. Sí, bueno, yo mi respeto a todas las opiniones de todos los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa. Cada uno tiene la oportunidad, luego de los acuerdos de paz, de expresar libremente lo que piensa y lo que siente sin que sea perseguido ni amenazado por lo que dice. Eso es un primer punto. Y luego que efectivamente en el país
hemos tenido distintas políticas de desarrollo económico que no han sido justamente dedicadas a la población más pobre, a la población más necesitada. Y yo simplemente recordar, María Teresa, que venimos de periodos en donde se abandonó el agro, en donde producir alimentos ya no era la meta, ¿verdad? Se dedicó a la importación de los alimentos y hemos estado dependiendo de la importación de alimentos de todas partes del mundo, particularmente de nuestros países hermanos más cercanos. Y eso obedeció a una política económica de abandono del agro. Simplemente se quedó con el café, pero el cultivo de nuestros granos básicos, de la comida, se decidió políticamente que no se le apostara a la producción ni a la seguridad alimentaria aquí adentro. Entonces, la población que más migra es la población del campo, porque no tiene oportunidades, no hay estímulos que se hayan desarrollado con el tiempo, ¿verdad? Y que a estas alturas pudieran estar en unas condiciones de vida mejor. Igual se abandonó a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Entonces, revisemos los datos de años anteriores y vamos a encontrar que el sistema financiero respondía nada más a una política crediticia para los grandes empresarios, no así para la micro, la pequeña y la mediana, la panadería, la sala de belleza pequeña, el pequeño emprendimiento, el pequeño comerciante, o sea, no tenía el mismo acceso que ha tenido la gran empresa. O sea, ha habido una desigualdad, ¿verdad? Que ha marcado las políticas económicas, que ha expulsado a nuestra gente, que la ha llevado a una depresión económica permanente. Y encima, si tú recuerdas, todo el tema de la venta de los servicios públicos como la telefonía, el tema del saneamiento de la banca, o sea, todo estaba destinado a otro nivel, pero no a las grandes mayorías. La cuota voluntaria en salud. La cuota voluntaria en salud. Entonces, la consecuencia de lo que se ha cultivado desde hace 40, 30 años atrás, la venimos sufriendo en estos años. De hecho, el mismo tema de la seguridad, si ustedes recuerdan, tiene a su base también esta misma política económica. De modo que ahora nosotros estamos como recibiendo en este gobierno la presión, ¿verdad?, de lo que se sembró hace tiempo atrás. Estamos cosechando lo que sembraron las políticas económicas de los años anteriores. Bueno, vamos a hacer el segundo y último corte, pausa, y al volver vamos a hablar sobre cómo se ve una reforma migratoria y cuál es la situación que debemos recomendar a la familia salvadoreña con relación a estos viajes irregulares. Ya regresamos. Estamos conversando con la viceministra para los salvadoreños en el exterior y quisiéramos su opinión sobre qué tan posible es, qué tan necesario es que exista una reforma migratoria pero que sea integral de la política de los Estados Unidos. A ver, con la población migrante que ya está en Estados Unidos, que lleva años trabajando, generando impuestos, participando de la economía de Estados Unidos, realmente lo ideal es que haya una reforma migratoria integral. Ajá. Esa es la medida que resolvería de manera definitiva el tema de que la gente se mantenga en la sombra, ¿verdad? En Estados Unidos, que no son pocos, son creo más de 11 millones de personas allá de todo el mundo, y obviamente de los salvadoreños también es una población importante. Nosotros seguimos haciendo votos porque el gobierno de Estados Unidos retome la discusión que ya ha postergado por mucho tiempo y que se discuta para que se tome una decisión respecto de la reforma migratoria que beneficie a la mayoría de migrantes, en los cuales irían obviamente los salvadoreños. Viceministro, usted que viaja, que va a ver a los compatriotas en Estados Unidos, que ha ido a los centros de detención, a los albergues, que sabe de toda esta ruta del migrante, hombre y mujer, que lo hace en condiciones terribles, ¿qué le diría a las familias y a las personas que todavía en este momento nos ven y que están pensando irse a Estados Unidos de manera irregular? Bueno, siempre haciéndoles el llamado a que lo mediten, a que lo piensen.
Nosotros somos respetuosos de la decisión de emigrar de la gente, ese es un derecho. Cada uno tiene sus razones, ¿verdad?, su historia por la que decide emigrar. Sin embargo, es latente el riesgo al que se someten cada vez que deciden migrar. De todo tipo, ¿verdad?, hasta perder la vida. Entonces el llamado a la familia salvadoreña es justamente que lo medite, que lo piense 2 veces y sobre todo si va a migrar con niños y niñas, ¿verdad?, que el riesgo es muy grande por una parte, y por otra es que, mira, a la llegada de Estados Unidos definitivamente a la gente le toca duro, es bien difícil, primero porque están al margen de la ley y no son sujetos de derecho para los beneficios de salud, de educación, de trabajo, de vivienda, de nada. Estás al margen de la ley y dependes de que otro te ayude, te apoye, te emplee, vea, en ese modelo alternativo que ha generado las organizaciones de salvadoreños en el exterior. Vea, cuestiones de limpieza, vea, empresas de esto y lo otro para sobrevivir. Y lo cierto es que hay gente que se va, que tiene un trabajo aquí y que piensa que al irse allá va a ganar más y va a salir adelante y va a pagar sus deudas y todo. Pero cuando ellos hacen la comparación entre lo que ganan allá y ganan aquí, más el costo de vida de allá y el costo de aquí, y sostener un hogar aquí y un hogar allá, les queda muy poco realmente para sobrevivir, y por eso muchos de ellos tienen 2, 3 trabajos para las 24 horas que tiene el día, y realmente, como decimos en buen salvadoreño, se están matando. Vea, se están matando por la presión laboral a la que se someten, buscando salir adelante, cuando en realidad el costo-beneficio de estar separados de su familia, de dejar a sus hijos, de estar lejos de su patria, de ser tratados hasta cierto punto con mucha discriminación, aguantar frío, la barrera del idioma, en fin, todo eso es un sufrimiento que ellos también tienen que vivir estando allá y que no les es tan fácil salir adelante como a veces se cree estando aquí. Cuando la gente está allá se da cuenta y dice, yo realmente estaba mejor allá, porque aquí están ejerciendo su profesión, están ejerciendo su oficio, se sienten libres, y se pueden mover libremente de un lado a otro, mientras que allá se tienen que andar escondiendo. Y solo eso, digamos, ya es pérdida de calidad de vida, que lo deben pensar, porque que valoren lo que tienen aquí. Es muy importante que valoremos la vida que tenemos en nuestros hogares, con la familia. El calor familiar no tiene precio realmente. Yo veo a mis hermanos, a mis hermanas salvadoreñas que viven fuera, cómo extrañan a su familia, cómo extrañan su casa, su cantón, sus animales, sus pertenencias que tenían aquí y sobre todo su entorno, su familia, sus amistades, sus compañeros, sus compañeras, que eso realmente es un alto precio que ellos pagan al migrar hacia otro país del mundo, y que sobre todo eso les ocurre a los que tienen suerte de llegar y quedarse, pero muchos de ellos también no tienen esa suerte y pierden la vida. Tenemos una cifra alta de desaparecidos, tenemos una cifra alta de gente que fallece, que tenemos que estar repatriando, que lo hacemos con mucho gusto, pero que es bien doloroso también para nosotros, para nuestra red consular, el apoyar este tipo de historias tan difíciles también. Viceministra, tengo 2 minutos para hacerle una pregunta que es muy amplia, porque pensaba un balance del 2015 del viceministerio a su cargo. Sin embargo, si me dijera 2 o 3 logros en el año 2015 del viceministerio que usted preside, sería muy bueno. Sí, muchas gracias por la oportunidad también de hablar del trabajo que hicimos en el año 2015. El año 2015 fue un año que se basó fundamentalmente en un esfuerzo por mejorar la calidad de la atención de los servicios, calidad con calidez de los servicios en los consulados, particularmente en Estados Unidos. Cuando arrancamos en el año 2015 todavía teníamos muchas quejas de colas largas, particularmente en Los Ángeles, en San Francisco, en Virginia, situación que la logramos superar en este año. Un esfuerzo muy importante de los equipos consulares, de los cónsules, jefes de cada uno de los 17 consulados en Estados Unidos, que lo hemos logrado superar.
Otro logro que tuvimos en el año 2015 fue justamente el crear este programa de inserción de la persona retornada y su familia, que no teníamos esta visión integral, teníamos el plan de recepción que tiene la Dirección de Migración y Extranjería, que es lo único con el que se estaba recibiendo a la gente. Ahora tenemos en marcha este programa de inserción que hoy lo lanzamos porque está completo, pero lo arrancamos desde noviembre del año pasado a atender ya a nuestra gente. Otro logro es el haber establecido un centro de monitoreo dentro de la Cancillería que permite llenar las solicitudes para pasaportes en el exterior en línea. Tenemos un equipo en la Cancillería que en línea la gente en el país donde esté manda toda su documentación y luego nosotros le mandamos su pasaporte. Logramos hacer una reducción de tiempo para mandar los pasaportes a Europa, particularmente a Italia, de 2 meses a 3 semanas. O sea, nos tardamos 2 meses en que le llegara el pasaporte a la persona, ahora se tarda como máximo 3 semanas para llegarle a la persona en Italia, por poner un ejemplo. Otro de los logros es el haber desarrollado un programa de atención a la comunidad salvadoreña en el exterior. Hay un área que se encarga de darle seguimiento al trabajo de las organizaciones de salvadoreños al exterior y desarrollar un esfuerzo de vinculación de la población salvadoreña fuera, porque queremos que todos sean parte de la vida económica, social, política y cultural de El Salvador, y por tanto las organizaciones son fundamentales porque a través de ellas es que damos a conocer todo lo que se puede hacer. Estamos invitando en ese programa a los empresarios salvadoreños que viven fuera que también sean parte de la dinamización de la economía en el país, viniendo a invertir o ayudándonos a comercializar productos salvadoreños. Muy bien. Bueno, gracias viceministra por su presencia esta noche, por aclarar lo que la ciudadanía estaba esperando escuchar de las autoridades salvadoreñas, sobre todo del trabajo que usted ha ido a realizar en estos días. Así que agradecemos su presencia. Gracias. Bueno, y a usted, amiga, amigo, esta entrevista el lunes a las 7 de la mañana la puede ver en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gen TV Opiniones. Que tenga buen fin de semana.